Muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión de resolución no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, convocada para esta fecha, la cual se realiza por videoconferencia al ser un medio electrónico permitido por el Acuerdo General 21-2020, emitido por el Pleno de este tribunal. Secretario General, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes a través del sistema de videoconferencia, además de usted, los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que de conformidad con el artículo 7 del reglamento interno, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un recurso de apelación, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver, publicada en los estrados y en las plataformas digitales de este tribunal. Es la cuenta, magistrada. Gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución. Por favor, secretario, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Heriberto Jiménez Vázquez. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito al secretario general dé cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 130-2020, promovido por Magda Isabel Rendón Tirado, quien se ostenta como diputada local, integrante de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, en contra del presidente de la mesa directiva del referido órgano legislativo por diversas omisiones que le impidan ejercer el cargo. En el proyecto de resolución que se somete a su digna consideración, se propone sobreseer el presente medio de impugnación. Lo anterior, en atención a que, después de haberse admitido el presente juicio, con fecha 14 de enero del actual, la actora presentó ante este tribunal escrito en el cual manifestó su intención de desistirse de la demanda, por así convenir a sus intereses. Motivo por el cual, de conformidad con lo señalado en el artículo 11, inciso A de la Ley de Medios de Impugnación, el magistrado instructor señaló fecha y hora para que la promovente compareciera a ratificar su escrito de desistimiento, apercibiéndola que, para el caso de incomparecencia, se le tendría por desistido del juicio aquí intentado. Luego, en la fecha y hora señalada, se llevó a cabo la diligencia de ratificación en comento, sin que la actora compareciera, pese a haber sido notificada legalmente por el actuario de este tribunal. En consecuencia, se propone tener por ratificado el escrito de desistimiento y sobreseer el presente medio de impugnación. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación, identificado con la clave RA 6-2020, promovido por el Partido del Trabajo a través de su representante suplente ante el Consejo General del Instituto Electoral Local, en contra de la convocatoria para la ciudadanía con interés en postularse mediante candidaturas independientes a concejalías y diputaciones en el presente proceso electoral, aprobada por ese Consejo mediante su Acuerdo General YEPCO-CG 39-2020. En principio, el partido actor controvierte el plazo establecido en la convocatoria para que las y los servidores públicos ahí mencionados se separen de su cargo antes del día de la elección. En el proyecto puesto a su consideración, se propone declarar fundado el motivo de disenso, al considerar que, al encontrarse dos derechos humanos en juego, el del trabajo y a ocupar un cargo de elección popular, la autoridad administrativa electoral debió optar por la norma que menos los restringe. Por lo que se plantea ordenar al Instituto Electoral Local que, con base en el principio constitucional pro persona, modifique la convocatoria controvertida, a fin de armonizarla con la norma que más favorezca a las y los posibles candidatos que se encuentren en los supuestos jurídicos señalados. Por otra parte, el partido actor se duele de que en la convocatoria no se estableció expresamente que la pérdida de la presunción de contar con un modo honesto de vivir
como consecuencia de haber cometido violencia política contra las mujeres en razón de género, se valorará hasta el momento de intentar el registro respectivo. Sin embargo, de una lectura integral y armónica de la convocatoria y del acuerdo general que le dio origen, se desprende que sí se estableció que ello se analizará por la autoridad competente en el momento en el que las personas pretendan inscribir una candidatura, razón por la que se propone declarar infundado dicho agravio. Asimismo, el partido actor refiere que la convocatoria no estableció los efectos jurídicos que conlleva que una persona haya sido incorporada en el registro de personas sancionadas por violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Se plantea declarar infundado su motivo de disenso al estimar que, conforme al criterio sostenido por la Sala Superior, ello es improcedente, bajo la premisa que son las sentencias respectivas las que establecen las consecuencias jurídicas de haber perpetrado este tipo de violencia, así como que el registro en comento es únicamente para efectos publicitarios, sin que tenga efectos constitutivos en sí mismo. Por último, la parte actora señala que en la convocatoria no se definió la forma o procedimiento bajo el cual la autoridad administrativa electoral determinará la pérdida de la presunción de contar con un modo honesto de vivir, ni la forma en la que se acreditará que una persona es inelegible por haber sido sentenciada por delitos de violencia familiar o por delitos que atenten contra la obligación alimentaria. En el proyecto puesto a su consideración, se expone que al ser tales requisitos aquellos que han sido catalogados por la doctrina como negativos, todas las personas cuentan con la presunción de no estar en tales supuestos y que, en su caso, corresponde a quien asegure lo contrario acreditar tal afirmación. Razón por la que no era exigible que en la convocatoria se estableciera la forma o procedimiento a seguir sobre dichos tópicos, resultando así infundados sus planteamientos. Es la cuenta magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Entonces, permítame, voy a hacer el uso de la voz, si no hay alguien que desee hacerlo. Y me voy a referir al JDC 130-2020, en el cual aquí quiero manifestar que comparto el sentido del proyecto y adelanto un voto razonado por una deficiente fundamentación en el proyecto que se nos pone a consideración. En efecto, la Ley de Medios Local, en su artículo 11, inciso A, dispone que procede el sobreseimiento cuando a. El promovente se desista expresamente por escrito, en cuyo caso el magistrado instructor requerirá la ratificación del escrito, apercibiendo de que de no comparecer se le tendrá por ratificado el desistimiento. Lo que en el presente caso aconteció, sin embargo, en el proyecto no se es claro bajo cuál de lo previsto en la ley sobreseen el presente medio de impugnación, pues refieren en la página 8 que procede el sobreseimiento con base en los siguientes artículos. El artículo 10, numeral 1, inciso E, el artículo 11, inciso A, el artículo 11, inciso C y el artículo 11, inciso D. Sin embargo, el primer numeral se refiere a una causal de desechamiento que, recordemos, no es lo mismo que un sobreseimiento y que además presenta varios supuestos, sin que en el proyecto se exprese sobre cuál de dichas hipótesis es la que se actualiza en el presente caso. Por lo que hace a los demás artículos, refieren citarlos textualmente para una mejor claridad. Sin embargo, contrario a lo mencionado, citan artículos diversos que nunca fueron mencionados y aunado a ellos los citan de manera errónea. Por ejemplo, citan el artículo 11, inciso D, de la siguiente manera. Artículo 11, procede el sobreseimiento cuando B, habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos de la presente ley. Sin embargo, el inciso B en ningún momento dice eso, pues si nos remitimos a la ley de medios, el inciso B refiere lo siguiente. Artículo 11, inciso B. Procede el sobreseimiento cuando la autoridad electoral u órgano partidista responsable modifique o revoque el acto o resolución impugnado, de tal manera que quede sin materia y recurso.
existía una confusión sobre los artículos que dicen citar y los que citan y bajo qué hipótesis es la que se pretende sobreseer. Pues a mi consideración es claro que la causal por la cual se debe sobreseer es, como ya lo mencioné, la contenida en el artículo 11, inciso A de la Ley de Medios Locales. Sin que exista necesidad la necesidad de citar alguna otro, pues con independencia de que se actualice cualquier otra causal de sobreseimiento, lo correcto es establecer a efecto de que exista certeza a la ciudadanía que promueve. Por tanto, considero que es imprescindible que al momento de proyectar nuestras sentencias se tenga una técnica para precisar y tener claridad en las consideraciones en que este tribunal emite su determinación, pues de no hacerlo podría llevar a una indebida fundamentación, como en el caso ocurre en el proyecto puesto a consideración, la cual estamos obligados a observar, pues ello constituye una garantía constitucional consagrada en el artículo 16, consistente en que todo acto de autoridad debe contener dentro de sí los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se soporte su emisión y expresar los razonamientos que expliquen por qué se consideró que el acto concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Todo esto a fin de que quien acuda a este tribunal esté en posibilidad de conocer con precisión los motivos y razones legales que se tomaron en cuenta para emitir el pronunciamiento correspondiente. Por estas y otras razones más es que voy a emitir este voto racional. Ahora me voy a referir al proyecto que se nos pone a consideración en el RA 06-2020, el cual, por supuesto, también anuncio que voy a votar a favor. Y voy a votar a favor porque recordaremos que en la primera sentencia que se dictó en este expediente, yo emití un voto particular, pues no coincidía con lo que estableció la mayoría de este pleno al desechar en su momento, en su primer momento, la demanda o el proyecto de sentencia que se puso a consideración. Es así que los promoventes recurren a Sala Jalapa y Sala Jalapa pues revoca la sentencia primigenia y bueno, es por eso que nos encontramos en este momento pues analizando esta segunda sentencia. Y comparto lo que dice Sala Jalapa en relación a que los partidos políticos, al ser entidades de interés público, deben velar por los derechos de sus afiliados, pero también de la ciudadanía en general y de las personas que, con independencia de la vía por la cual lo busquen hacer, pretendan postularse por un cargo de elección popular, esto es en nuestro Estado. Tratándose entonces de un asunto de orden público, legitima al partido político, en este caso el Partido del Trabajo, que es el que impugna, a controvertir, en este caso, el acuerdo que se pone a consideración. Por lo tanto, celebro que estemos nuevamente llevando a cabo esta discusión en este proyecto que se pone a consideración y, por supuesto, en esta ocasión votaré a favor, puesto que, como lo comenté en el primer momento, voté en contra con un voto particular. Es cuanto. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Si no hay nadie más que desea hacer el uso de la voz, señor secretario, tome la votación correspondiente. Magistrada Presidenta. Magistrada Elizabeth Velasco. A favor y con el voto razonado del expediente JDC 130-2020. Gracias, magistrado. Magistrado Heriberto Jiménez Vázquez. A favor de ambos proyectos. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, siendo que en el caso del proyecto del expediente JDC 130-2020 ha sido anunciada la emisión de un voto razonado por usted, magistrada. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 130-2020, se resuelve. Único, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 130-2020,
promovido por Magda Isabel Rendón Tirado en términos de la presente resolución. En el recurso de apelación identificado con la clave RA06-2020 se resuelve. Primero, es fundado el agravio de la parte actora identificado con el inciso A, mientras que los restantes resultando infundados. Segundo, se ordena a las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Local cumplan con lo determinado en la presente sentencia. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública y siendo las 12:16, se da por concluida la presente sesión no presencial por videoconferencia, solicitándole al secretario general concluya la reunión en la aplicación digital y el video de la misma sea publicado en las plataformas digitales de este órgano jurisdiccional. Muy buenas tardes tengan ustedes. Muchas gracias.